Invitadas aquí en el estudio de Radio Universidad de Chile. Saludo a quien está al lado mío primero, Juan Andrés Lagos, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista, periodista. Juan Andrés, ¿cómo estás? Buenos días, bien, aquí estamos. Bien. Bueno, y voy a saludar y hacer una mención a alguien que no veíamos hace mucho rato en este horario, porque es ya panelista habitual, la amiga de la casa, Elizabeth Gerber, doctora en Ciencia Política, académica de la Universidad de Santiago. Elizabeth, ¿cómo estás? Bien, Montse, contenta de estar acá nuevamente a la mañana. Buenos días, Juan Andrés, la verdad es muy grato. Estamos todos los viernes, pero es bueno empezar el día con ustedes también. Así es. Sí, la mención que iba a hacer es que la otra vez me encontré aquí en la radio con Felipe Pozo y le reclamé justamente que Política en Vivo muchas veces nos quita nuestros panelistas, y él me decía, bueno, yo le decía, por ejemplo, la Bet Gerber. Y él me decía, bueno, pero la Bet es nuestra desde antes, así que bueno, ahí nos estábamos peleando a los panelistas. Bueno, hartas cosas el ego muy alimentado hoy. Sí. Bueno, hartos temas para hablar hoy día. Hartos temas. Como yo decía, nacionales e internacionales. Yo quiero partir con la fecha de hoy, de este 25 de octubre, que tiene una doble connotación para nuestro país. Lo primero, se cumplen 4 años de esta marcha histórica, la marcha más grande que ha habido después de la vuelta a la democracia. Recordemos las cifras, ¿no? Más de 1.200.000 de personas, 1.200.000 personas en Santiago y en regiones mucho más, ¿no? Una manifestación multitudinaria con varias demandas, ¿no? Que, como ya hemos dicho a propósito del 18 de octubre, nos han visto plasmadas. Y también el año 2020 se realizó el plebiscito de entrada. No sé si ustedes se acuerdan, yo la otra vez, ayer revisando, se me había olvidado esa fecha, que fue justamente un 25 de octubre. No sé si tienen algo que comentar respecto de esta fecha, de esta manifestación. Y yo ayer, leyendo declaraciones de la época, por ejemplo, del expresidente Sebastián Piñera, él dijo textual, reconozco y pido perdón por esta falta de visión. Todos hemos escuchado el mensaje, todos hemos cambiado. Lo dijo así textual. Pero a la luz de lo que ha pasado y de los discursos que escuchamos hoy, parece que no ha habido este cambio, ¿no? Ahí preguntarles cómo ven eso y si es que efectivamente la salida constitucional fue la mejor, porque había una alternativa que era un acuerdo en una agenda social y se privilegió el tema constitucional, ¿no? Ya vamos a hablar de eso, pero ¿creen ustedes que lo que ocurrió, cómo se canalizaron las demandas de ese 25 de octubre en adelante fue la mejor manera, ya mirándolo obviamente con los ojos de hoy día? Ver. Bueno, la verdad es que lo mencionabas y me recordé en ese momento, en esa semana de octubre, y qué curioso, porque partí el 20, Argentina, porque había elecciones. Entonces fue una semana en la que no podía dormir casi, o me despertaba a la madrugada y miraba las noticias de Chile, porque era tremendo haberse ido en ese momento. Pero también era muy fuerte lo que pasaba en mi país de origen. Y 4 años después me encuentran muy parecido, sin dormir. Porque hubo elecciones Claro. Este fin de semana en Argentina. Y por supuesto que me tenían en vilo. Y claro que seguir el proceso aquí también. Yo fui soy una firme convencida de que era oportuna la propuesta de salida, por la vía constitucional, la propuesta constitucional, porque me preocupó desde el comienzo. En principio celebré el estallido. Celebré el estallido porque me parecía una expresión de algo que estaba larvado, se venía cocinando, digamos. Como siempre digo, las revoluciones son de cocción lenta y de ebullición rápida. La cocción lenta tenía lugar hace años y los estudios nos lo decían. No es que no teníamos la menor idea. Quien estuviera o quien hiciera estudios un poco más finos, cualitativos, en regiones, en poblaciones, sabía perfectamente del descontento, y las encuestas Cuanti también daban descontento. La caída en la popularidad de Piñera ese año era estrepitosa, así que no es que esto era tan sorprendente. Claro, la masividad de la expresión pública, eso fue lo sorprendente, pero no que ocurriera.
Y lo que me preocupó siempre fue, bueno, ¿qué canal institucional toma? Y la verdad es que la demanda por una nueva constitución en Chile llevaba tantos años como la democracia prácticamente. Entonces me pareció que sí, era necesario y era oportuno. Otra cosa es, claro, ahora es contrafáctico decir, bueno, a la luz de lo que ocurre hoy, este año, que parece naufragar nuevamente el proceso constituyente, es así y es lamentable, entonces aquello no fue lo mejor. A mí me parece contrafáctico. No creo que tenga que ver con la propuesta hecha en ese momento y que no correspondía a eso sino otra cosa, sino, bueno, los caminos que tomó después y la irresponsabilidad por parte de sectores, la clase política, con que han tomado este proceso tan importante para Chile, el más importante, diría yo. Juan Andrés. Sí, mira, yo tengo la siguiente visión. Yo creo que la élite política y económica, a lo menos de este país, de manera muy transversal, le dio la espalda a un grito social que venía de mucho antes, Revolución Pingüina, 2011, excluyó de esa conversación más que acuerdo a los actores principales, no a los secundarios, porque los excluyó. El acuerdo fue entre puros partidos de centro, derecha, izquierda, algunos. Hubo 3 que no firmamos ese acuerdo: Partido Comunista, Progresistas y Regionalistas Verdes. Excluyó a la Mesa de Unidad Social, excluyó a muchos aspectos, y lo peor para mí es que excluyó las demandas sociales que eran gritadas por la ciudadanía. Y se fue por otro lado. O sea, yo creo que efectivamente uno no puede rechazar, al contrario, el concepto de nueva constitución, pero eso lo que tenía en la esencia era un intento de acuerdo político entre partidos políticos que ya en ese momento, dentro de la sociedad chilena, y sigue siendo así, los últimos estudios cualitativos lo muestran, es lo más desprestigiado en la ciudadanía, igual que el Parlamento. Entonces seguimos pegándonos de una manera brutal, yo digo seguimos, pero en frente a una realidad que grita a voces cuestiones que no simplemente se asumen a la plenitud. Mira, yo tengo cierta también crítica más dura, porque hay un cierto cinismo. Cuando tú escuchas voces, y no fue solo Piñera, o sea, yo me acuerdo que no había nadie de las fuerzas políticas, los sectores políticos que dijeran, no, sí, hay que escuchar al pueblo, que acá lo hemos hecho mal, en fin, después de que algunos decían que el pacto transicional era lo mejor en la República de Chile, en la historia, ojo, se pasaban por arriba de todo, ¿no? Después de eso, cuando se dan cuenta que hay efectivamente millones y millones en las calles, algo que yo decía el otro día en un foro, en otro país habría significado adelantar elecciones, habría significado la renuncia del gobierno de una manera democrática, habría significado otras cosas. De hecho, así ha ocurrido en otras partes del mundo. Cuando se producen, yo me recuerdo perfectamente en el 2011 en Israel, cuando se producen movilizaciones grandes, el gobierno no se demoró una semana en convocar una mesa de diálogo a los que estaban en la calle. Y diálogo de verdad, no ficticio. Aquí no ocurrió nada de eso. Aquí se le puso de nuevo el rótulo a la élite, fantástico, todos juntitas y juntitos, en fin, y empezó un proceso que generó unas tremendas expectativas que se están yendo al tacho de la historia. Mientras, simultáneamente, las grandes demandas por cosas que son tan básicas, pensiones, salud, educación, salarios, siguen al debe de una manera muy fuerte. Entonces yo creo que hay circunstancias que, no sé, hacen, para mi gusto, yo siento que en Chile la disonancia que tiene el sistema político, y ahí creo que casi no se excluye ninguna fuerza política, con la sociedad transversalmente es muy alta. Y creo que ahí hay una cuestión que debiéramos reflexionar más en profundidad. A mí ayer me tocaba en una reunión y decía, mira, pucha, tenemos que reflexionar, nos gusta o no nos gusta, pero tenemos que reflexionar cómo llegamos aquí. ¿Por qué llegamos a esto? O sea, la falta de reflexión es algo... Claro, hay ciertas cosas que yo creo que se necesitan reflexionar más en profundidad. El punto de referencia, para mi gusto, en toda democracia, quieran llamarle representativa, participativa, ya a esta altura, es qué sintonía tienes con la ciudadanía. Y si uno cree que la ciudadanía, no sé, está loca o es octubrismo, como he escuchado yo con mucha pena, gente que habla del octubrismo,
es porque está pidiendo salario, está pidiendo educación, está pidiendo pensiones, está pidiendo vivienda, y lo está pidiendo hace mucho rato, y lo pide a gritos, no sé. Sí, bueno, Juan Andrés habla de la falta de reflexión, pero todo la verdad es que ha sido súper rápido. Si uno hace un recuento de los últimos 4 años, es una locura. 2 procesos constituyentes en 2 años, ¿no? Y ahora está finalizando este segundo, ya tenemos un texto, falta la votación final que va a ser el día lunes, ya sabemos más o menos lo que va a ocurrir ese día. Pero lo que a mí me ha llamado la atención es esta suerte de disputa de relatos que ha habido en relación a la favor y a la en contra. Lo decía hace un ratito aquí el consejero Germán Becker, que él apuntaba a la responsabilidad de la izquierda, de las izquierdas. También de alguna manera se ha buscado instalar, no sé si ustedes leyeron ayer una columna en Extante de Claudio Alvarado del IES, de que es la izquierda radical la que está por el en contra y que estaría como arrastrando a la centro izquierda. De hecho, la tesis de Claudio Alvarado es que el Partido Socialista, por ejemplo, antes del estallido social, habría firmado esta constitución sin ninguna duda. Eso se instala por un lado, ¿no? Este relato, y por el otro, en contraposición, tenemos a expertos, a consejeros, y algunos especialistas, por ejemplo Javier Couso, lo tengo anotado acá, que plantea que la constitución que se está redactando es neoconservadora en lo económico. Claudio Fuente dijo aquí la semana pasada en la radio, se va a constitucionalizar la demanda social, si es que se aprueba. A propósito del tema de las pensiones, de la salud que mencionaba Juan Andrés. Gabriel Osorio, también lo entrevistamos aquí hace un par de días, decía, se está constitucionalizando en materia de derechos sociales el actual orden de las cosas. Decía que esta constitución es de derechas y que está mal hecha. O sea, no estoy hablando, ninguno de ellos es de extrema izquierda, ¿no? Sí. ¿Cómo ven eso? ¿Cómo ves eso, Bet? El tema de los relatos que se están buscando instalar ya a 1 mes y medio del plebiscito, queda poco rato, y en medio de supuestas maniobras dilatorias para no tomar posición, ¿no? Hasta por lo menos el 7 de noviembre y ganar algo de tiempo y que la campaña sea lo más corta. Eso es lo que acusan por lo menos desde la oposición. Bueno, vos dijiste, Montse, una cuestión central tocaste al principio, que es el tiempo. Y que a mí me parece nefasto cómo se ha manejado, no solo en este proceso, en el anterior también. Porque un proceso constituyente, un debate constitucional que incluya a la ciudadanía, lleva mucho tiempo. Y hay como un apuro en resolver rápidamente que ha sido nefasto en ambos procesos. Porque una cuestión para mí central en el proceso anterior, que viví muy desde adentro y comprometidamente, con mucha convicción, es que pese a lo que mencionó Juan Andrés, que en el acuerdo inicial no estaban integrados los movimientos, etcétera, después, vía elecciones, sí lo estuvieron, porque la ciudadanía misma prefirió que no fuera el Congreso, no tuviera participación en ese. Y bueno, fue una decisión soberana y ciudadana la composición de esa convención, que tenía una fuerte participación y representación de movimientos sociales. Ahora, la disparidad de códigos, en términos, y ahora tomamos la cuestión del relato, la disparidad de códigos de quienes venían de la política institucional, representantes de partidos, y quienes venían de movimientos sociales, quienes venían del pueblo mapuche y de otros pueblos originarios, era gigantesca. Y no se resuelve en 2 patadas. No se resuelve a presión porque había que sacar las cosas. Eso llevó a, creo, muchos lo conocen, muchos no lo conocen en Chile, a unos ritmos de trabajo dementes, delirantes, de estar, hemos estado, pues tuve los últimos 6 meses, tuve el honor, y para mí es un orgullo haber estado en la convención. Esto era de domingo a domingo, en cualquier hora, hasta altas horas de la madrugada, en condiciones extremas. Y la verdad es que cuando dicen, bueno, pero no comunicaban hacia afuera, a ver, no podías ni dormir, ni respirar, ni comer. Los diálogos al interior eran constantes y permanentes, justamente para cuando dicen no había diálogo, había mucho, pero hacia afuera el tiempo era muy poco para armar con la ciudadanía conversaciones, más amplias.
Y me parece que fue muy malo, porque además había esta presión de no vamos a ser desprolijos, así que tenemos que cumplir con los plazos. Fue nefasto. En esta oportunidad tampoco hay ocasión de casi nada, y lo que decís, la cuestión son los relatos. Claro, la disputa, como siempre en política, en comunicación política, la clave es la disputa por los sentidos, no es qué dice la norma. ¿Cuántos vamos a saber qué dice la norma y si está bien o mal redactada? ¿Cuántos? A ver, nosotros mismos, que estamos muy politizados, muy informados porque nos dedicamos a esto, que yo te pueda decir hoy, desgranar cada norma y qué objeto de ella, la verdad es que es de muy pocas, porque lo que tomamos son referentes intermedios, son personas como Gabriel Osorio, como Verónica Undurraga, que pueden ser tus referentes, o cada cual tendrá los suyos, y de quienes tomás y tratás de traducir la complejidad de un texto constitucional. Entonces la disputa va a ser por los sentidos otra vez, y nuevamente creo que las grandes claves van a estar por, y la derecha y la ultraderecha juegan muy bien con esto, por cómo se interpretan conceptos como libertad, como seguridad, y no en realidad por los contenidos y los sentidos de los contenidos. Con un tiempo tan corto, además de campaña, a ver, y con la desafección que hay, si hiciéramos un mínimo test de cuántas personas van a saber sobre los contenidos y qué nivel de acuerdo tienen o no, la verdad es que no lo pasamos casi nadie, y me incluyo. Vamos a tener algunas ideas de lo que dicen otros y otras, y va a primar esto de la disputa por los sentidos y los climas de opinión, y si esto genera certeza o no genera certeza. Lo que es bastante lamentable, porque una decisión tan enorme, tan importante como darse una nueva constitución, requiere de otro tipo de conversaciones y de diálogos y de reflexiones en la ciudadanía, y de tiempos mucho más largos, y de no estar apuradas por presiones de no sé qué, que pueden conducir nuevamente, es lo que presumo, a un fracaso. Bueno, además el plebiscito va a ser una semana antes de Navidad, por lo tanto mucha gente va a estar con la atención puesta en las compras, ¿no? En las fiestas de fin de año, y no necesariamente en la política, ¿no? Y estarse informando respecto de tal norma, ¿no? Y también es importante, Juan Andrés, lo que dice Beth en el sentido de los referentes, porque ahora hay muchos que ya están tomando posición, por ejemplo, representantes empresariales de estos partidos de centro o autodenominados de centro, como los amarillos, los demócratas. La otra vez leí una entrevista de Sergio Mico, que él hablaba de las bondades, ¿no?, de este texto constitucional. Por lo tanto, es importante lo que pasa de aquí en adelante. Tengo que dejarte con la palabra, Juan Andrés, porque nos tenemos que ir a una pausa. Como saben, a partir de las 9 de la mañana en nuestro canal Uchile TV comenzamos con las transmisiones de los Juegos Panamericanos. Por lo tanto, hacemos un breve corte y a la vuelta seguimos en la señal FM y también a través de todas nuestras plataformas. Vamos a hacer un breve corte y volvemos en unos minutos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Radio Universidad de Chile los invita este jueves 26 de octubre a las 12 horas en Sala Máster y en el marco del ciclo conversatorio Derechos Humanos y Revuelta Popular al primer encuentro, donde conversaremos sobre graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de la Revuelta Popular de 2019, sus causas y consecuencias. Expondrán en esta ocasión Fabiola Campillay, senadora de la República, Claudio Nach, coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, y Rodrigo Carmi, académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Moderará este conversatorio el periodista y director de Radio Universidad de Chile, Patricio López. La invitación queda extendida a acompañarnos este jueves 26 de octubre al primer encuentro de este ciclo titulado Derechos Humanos y Revuelta Popular,
graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de la revuelta popular de 2019, sus causas y consecuencias, aquí en Sala Máster. Miguel Claro 509 Providencia, y a través del 102.5 FM y online en radio.uchile.cl. Radio Universidad de Chile invita a todas y todos sus auditores a participar del Foro de las Artes 2023, Memorar al Porvenir, la 9ª edición del encuentro de creación artística más grande de la Universidad de Chile. Más de 40 actividades gratuitas como obras de teatro, conciertos musicales, talleres, performances, exposiciones e instalaciones artísticas se realizarán entre el 12 y el 28 de octubre. No te quedes fuera y visita el sitio web www.forodelasartes.cl y el Instagram @forodelasartes para conocer todos los detalles sobre la programación. Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta por primera vez en este escenario al cantautor nacional Pablo Herrera. En un concierto íntimo, este músico chileno compartirá un recorrido por su extensa trayectoria en un formato acústico el próximo viernes 10 de noviembre a las 19:30 horas aquí en Sala Máster. Canciones como Alto al Fuego, Amor, Amor y Tú Eres Mía son temas que están anclados en la memoria colectiva local de las últimas décadas y que este compositor chileno interpretará en un formato acústico y cercano con su público, además de compartir parte de sus últimos trabajos discográficos. Los dejamos cordialmente invitados este viernes 10 de noviembre a las 19:30 horas a recordar las canciones de Pablo Herrera y sus grandes éxitos en un formato acústico en Sala Máster. Miguel Claro 509 Providencia. Entradas a la venta en Portal Ticket. Continuamos en esta primera edición de Radio Análisis, en el panel de conversación de política y actualidad de todos los días. Estamos aquí en nuestro estudio con Beth Gerber y con Juan Andrés Lagos. Juan Andrés, habías quedado con la palabra. Sí, mira, yo creo que comparto mucho el diagnóstico de Beth, lo que tú también has dicho. Entonces, y digo, insisto en que lo comparto, por eso creo que es un diagnóstico, para mi gusto, muy real, muy real. ¿Qué cosas yo agregaría de eso? La gente de derecha, la gente que está por empujar este proyecto, porque ya eso es un dato de la realidad también, no sé qué más se está esperando, tiene una gran fuerza hegemónica en el sistema mediático, y no me refiero solo a los canales de televisión, me refiero a las redes, me refiero al sistema mediático de calle, me refiero a muchos aspectos que construyen una realidad, una direccionalidad. Este es un proceso donde no va a haber tiempo para generar modificaciones importantes a nivel conductual o actitudinal. No va a haber. Tú no tienes esa posibilidad. Ahora, si tampoco tienes un espacio mediático donde puedas incidir de verdad, entonces estás cuesta arriba. Por lo tanto, yo creo que es una campaña muy a desproporción de una de las alternativas. Ahora, si se está apostando a que ese mundo transversal, que es transversal, estamos hablando de los 5 millones de personas que han sido convocadas a votar por voto obligatorio, no los 5 millones han votado, pero han sido convocadas. La mayoría de esas personas, las que votaron por rechazo y después votaron por las fuerzas republicanas y otros sectores. Subió un poquito la votación para este otro lado, pero no mucho. Ese mundo, que efectivamente es un mundo muy transversal, a mí me parece que tiene cierto agotamiento, lo decías tú, cierto cansancio,
está muy indignado con el sistema político, institucional, partidos, parlamentos. Yo tengo la impresión que más o menos la derecha va a hacer lo mismo, ya está toreando políticamente al otro sector, pero luego se va a fondear y va a empezar una dinámica que va a apelar a este mundo directamente. Por este otro lado, yo no veo todavía claridad respecto de esos ámbitos. Entonces me preocupa enormemente porque cómo, o sea, más allá de tu porcentaje, más allá de tu universo fiel, por decirlo de alguna manera, tú no ganas un plebiscito con esa votación. No la ganas, la vas a perder. La ganas sumando un porcentaje no menor de gente que en este momento tiene o indecisión o está mirando con mucha distancia y rabia este proceso. Y ahí no hace mucha diferencia. No es que hagan una cualitativa diferencia entre los actores políticos de izquierda o de derecha, no, es como muy transversal. Entonces, no vaya a ser cosa que, aun cuando sabemos que la campaña espejo que hicimos la otra vez fue un desastre, ahora digamos sí, pero al final vamos a hacer un poco algo parecido. O sea, yo veo en las fuerzas políticas un poquito esa actitud. Me refiero a las fuerzas políticas que están por una nueva constitución de verdad. Y no veo tampoco expresiones sociales significativas ciudadanas que tomen alguna iniciativa, valga la redundancia, significativa en este momento. Entonces, estamos encima, vamos a ver qué pasa, ojalá que en el corto tiempo que queda se pueda articular, se pueda desplegar. Hay una ciudadanía, ojo, esta misma ciudadanía que yo menciono, quiere una nueva constitución. Sí, lo dicen todas las encuestas. En todas, no es que no, claro, ojo, no es que no quieran, quieren una nueva constitución, sino que la distancia que tienen es con el proceso. De un principio, incluso con el texto de la comisión experta. Exactamente, entonces ahí yo también creo que hay que mirar con más cuidado lo que se hace y lo que no se hace, porque a veces hay cosas que no hay que hacer. Yo creo que la campaña anterior, junto con la hegemonía mediática, porque al final la hegemonía mediática era tal de que en su relato ellos decían cosas que nunca existieron en el proyecto constitucional que se refrendó en el plebiscito, nunca existieron, pero y por lo tanto era una mentira de comienzo a fin. Yo no me gusta mucho otros lenguajes que de alguna manera alivianan ciertas construcciones que son de mentira, pero ahí se mintió descaradamente con muchas cosas para distorsionar los contenidos de ese proyecto, pero la ciudadanía creyó en la mentira. Eso es así. O sea, creían que les podían quitar las casas, creían que podían ocurrir ciertas cosas en el mundo rural que iban a significar un cambio grande de tradiciones, creían que en este país iban a producirse situaciones que iban a generar todavía mayor profundidad en relación a temas de desigualdad social, porque desde marzo, en ese año, cuando empieza a bajar el apruebo, antes del plebiscito anterior, el golpe que significó lo que ocurrió con el sexto retiro fue, pero irremediable, o sea, irremediable. Entonces creo que ahí hay situaciones que es bien importante considerar. Sí, bueno, y además la campaña por el a favor, uno podría asumir que empezó mucho antes, ¿no?, que la del en contra, así que ahí le llevan un poco de ventaja. Los quiero llevar a otro tema para que aprovechemos de repasar también algunas temáticas internacionales, pero un último tema nacional, que es lo que está ocurriendo con este paro de profesores en la región de Atacama, que lleva más de 50 días. Ayer, bueno, hubo varias reacciones, habló el gobernador a propósito de dichos previos del ministro Cataldo, que decía que esto tiene que ver con un problema más bien a nivel de Estado, y el gobernador dijo, bueno, pero quien administra el Estado son ustedes, digamos, entonces háganse cargo de la situación. Y llevamos 52, 53 días, casi 2 meses, con muchos niños, niñas, adolescentes sin clases. Preocupa especialmente lo que ocurre con los cuartos medios, ¿no?, que van a, bueno, perder probablemente el año. Y ahí pedirles una reflexión quizás en 2 ámbitos, ¿no? Primero, una evaluación de lo que fue este proceso de desmunicipalización, la ley de inclusión que fue criticada en su momento, pero que vemos que fue criticada y alabada en su momento, que tenía que ver con el fin al lucro, no recuerdo cuál era la otra, selección
y el tema también de la desmunicipalización, y que, bueno, ha traído varias consecuencias no necesariamente positivas en la implementación, ¿no? Que es distinto a lo que se pensaba en el papel, ¿no? Eso por un lado, y por otro, la gestión de este gobierno en materia educacional, porque había muchas expectativas en un gobierno cuyas principales banderas, desde que surge el Frente Amplio, digo, los principales referentes de este gobierno, Camila Vallejo, Gabriel Boric, Giorgio Jackson, surgen de la movilización estudiantil, y ha sido bastante débil la administración del presidente Boric en esta materia de educación. Y uno se pregunta cómo es posible que niños, niñas y adolescentes no tengan clase en casi 2 meses, ¿no? En un gobierno como este. Beth, parto contigo. Sí, después Juan Andrés también se tiene que hacer cargo de su gobierno y de su ministro. Sí. Bueno, a ver, evidentemente la cuestión va más allá de Atacama y de este paro en Atacama. Tiene que ver con la debilidad en general y el escaso valor, creo, que se le ha dado a la educación pública sobre todo, que está en Chile. No soy especialista en la materia, así que no quiero hacer afirmaciones sobre bases que vienen meramente de la observación, pero en general la educación básica, la media y la universitaria. Esto me parece que se inscribe en una impronta de desvalorización y descuido absoluto de lo que es la educación pública, en favor de todo lo que sea las opciones privadas, pagas, semipagas, subvencionadas, etcétera, etcétera. Entonces me parece que se inscribe en ese contexto y que es terrible. Y sí creo que es una deuda importante de este gobierno, que no ha logrado dar pasos sustantivos en ese sentido, cuando por supuesto que es de lo que creo más esperábamos en quienes encabezaron las reivindicaciones, o que surgen de ahí mismo, como bien lo dijiste, surgen del movimiento estudiantil. Entonces me parece que es una deuda importantísima, que sigue siendo importantísima, caso de eclosión. ¿Y qué pasa? Siempre en estos casos de deudas prolongadas, de huelgas prolongadas, lo pagan los alumnos, alumnas, estudiantes, la comunidad escolar. Ahora, por otra parte, los docentes parecen no tener otra vía de presión efectiva. Entonces ahí estás entre la espada y la pared, entre decir, no es justo lo que le pasa a alumnos, alumnas, estudiantes, después cuando son también en la universidad, que terminás o perdiendo un año o terminás dando clase en verano, los docentes, todos terminamos pagando esto, esos años terminan siendo de mucha menor calidad en términos pedagógicos y educativos, pero por otra parte, ¿cómo puede ser que los docentes no tengan otra forma de presión que no sea esa, ¿no? Y que termine siendo tan dramática? Sí, bueno, las demandas de los profesores en la región de Atacama tienen que ver con sueldos impagos, con cotizaciones, con infraestructura. O sea, estamos hablando de condiciones muy paupérrimas desde el punto de vista de la infraestructura, que están conviviendo con, por ejemplo, algún tipo de plagas, o sea, algo que es difícil de poder llevar adelante su labor. Son cuestiones totalmente atendibles. Ahora, el ministro Cataldo tiene razón en un punto, Lo de la desmunicipalización y la implementación de los servicios locales de educación ha sido conflictivo desde un inicio. De hecho, se intentó acusar constitucionalmente a la exministra Cubillos por esta misma situación, y fue algo que se le reprochó al antecesor del ministro Cataldo. Ahora, es este ministro el que tiene que hacerse cargo de cómo gestionar un conflicto de estas características. Juan Andrés. Mira, yo creo que la afirmación que hace el ministro Nicolás sobre que este es un problema del Estado, no hay que mirarlo solo desde el punto de vista de que es una responsabilidad de gobierno. Yo creo que mi impresión en lo que está planteando es que la crisis del sistema de educación, y no creo que solo educación, yo estoy pensando en salud también, son mucho más profundas del diagnóstico que a lo mejor, creo yo, se pensó cuando se inicia nuestro gobierno. Porque no le voy a pedir a la derecha que se haga sensiblemente cargo de situaciones que le importan muy poco, y lo demuestran sus gobiernos,
no lo demuestran dichos ni relatos, los gobiernos. Le importa muy poco. No, yo tengo que hacerme cargo de nuestro gobierno. Y creo que ahí hay un diagnóstico que, para mi gusto, fue errado. O sea, cuando tú eres gobierno, tienes un programa de gobierno y tienes que hacer cambios y reformas, pero tienes que gobernar. Y cuando tú tienes una situación como la que se está viviendo en educación y como se está viviendo en salud, tienes que hacer las cosas de tal manera que ese tipo de situaciones de alguna manera mejoren. Y ahí tenemos un problema de recursos, claramente, o sea, tanto en educación como en salud hay un problema de recursos, y yo creo que nuestro gobierno tiene que hacer el esfuerzo ahora, no en 2 meses más, ni en 1 o 3 semanas más, tiene que ser ahora, respecto de recursos frescos, particularmente en el ámbito de la educación y la salud. Porque también en salud hay una situación crítica y no hay recursos para enfrentar situaciones críticas, como por ejemplo la lista de espera y otras cosas más que están en el borde de la hipercrisis. Dicho esto, a mí me parece de que lo que está haciendo el Ministerio y particularmente los equipos del Ministerio de Educación hoy día es enfrentar una situación de crisis. Se están tomando medidas en lo inmediato. Yo creo que esas medidas en lo inmediato van a ir abriéndole camino a soluciones parciales que en el contexto de lo que está cursando no es un mal camino, es un buen camino. Pero creo, insisto, que el tema de fondo es el de abrir espacio rápido, urgente, a recursos frescos. Y vamos a ver qué dice la derecha ahí, porque la derecha lo que hace, por ejemplo, en estos momentos en el Parlamento es boicotear el pacto fiscal, boicotar la reforma tributaria. Muchos de los recursos de tanto el pacto fiscal como la reforma tributaria van a ir a educación, van a ir a salud, van a ir a seguridad ciudadana. Y está ahí. Y dicen que no, es el gobierno el que no ha presentado proyectos. Eso no es cierto. Es el gobierno el que ha presentado los proyectos. Y creo, en particular, en relación a una situación que yo creo que demuestra que la cuestión es más compleja de lo que se pensaba, no sé, yo valoraría detener ese proceso, concretamente en el tema de educación. Detenerlo. Porque ¿para qué se va a seguir insistiendo en algo que a lo mejor hay que preparar de mejor forma, de mejor manera, para poder enfrentar las situaciones más críticas? Porque, ojo, no es solo Atacama, también es Chiloé. Y sí, también hay otras regiones que están en la misma situación, menos crítica quizás, pero también... Menos crítica, pero pueden llegar al punto de crisis. Sí, la diputada Chicardini ayer decía, por ejemplo, que ella proponía eso justamente, sí. No seguir traspasando, no seguir con este proceso hasta que hayan mejoras desde el punto de vista legislativo. Las quiero llevar a otro tema para que avancemos en algo que a mí me parece muy importante y que no podemos normalizar como ocurre generalmente en este tipo de conflictos. Ya, por ejemplo, nadie habla de la guerra de Rusia y Ucrania, o la invasión rusa, o como lo quieran llamar. Lo que está pasando en la Franja de Gaza. Ayer hubo más de 700 muertos en un solo día. En paralelo estaba el Consejo de Seguridad de la ONU con discursos que apuntaban mucho a Israel, desde el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que condenó los actos de Hamás, en general todo el tema del terrorismo, pero dijo, bueno, lo que está ocurriendo acá contraviene las normas del derecho internacional y apuntó directamente a Israel. Hubo ayer 400 ataques aéreos, y de los cuales murieron 700 personas. Guterres dijo que había claras vulneraciones al derecho internacional y la reacción de Israel, de Netanyahu, fue pedir que renunciara. Incluso cancelar visas para funcionarios de la ONU, o sea, una postura anti-ONU, podríamos decir, ¿ya? O sea, yo no sé si Trump se atrevió a tanto. ¿Cómo ven este conflicto? Ya leí algunas cifras en la mañana, van casi 6.000 muertos en estos 17 días, en la Franja de Gaza, más sin contar los 1.400 que hubo en un inicio en Israel, de los cuales 40% son niños, 22% mujeres y 5% ancianos. Es una brutalidad y yo se los quiero comentar acá porque creo que no podemos naturalizar una bestialidad como esta. Y que la comunidad internacional no puede reaccionar. Ayer, en más de 10 horas,
del Consejo de Seguridad de la ONU no se llegó a ninguna conclusión, ¿no? Más allá de algunos discursos y lo que les comento de Netanyahu. ¿Cómo ves esto, Beth, de lo que está pasando aquí? Primero, recojo lo que dijiste en un comienzo, que caramba, porque estalla esta guerra y nos olvidamos de la otra, que lo noté los primeros días ya, pero hace tiempo que no existe más la cuestión de la guerra entre Ucrania y Rusia, la ocupación de Rusia en Ucrania, no existe más porque existe esta noticia, ¿no? Y esta se va a naturalizar también. Digo, también tiene que ver con mecanismos de defensa de los seres humanos, aunque no podemos convivir con esto, no lo podemos digerir, elaborar, en parte tiene que ver con esto. Entonces termina pasando a un segundo plano, pero me parece que eso de ninguna manera nos puede insensibilizar. Otra cuestión que me llamó la atención y tiene que ver con mi propia doble inserción, y es que los sesgos en las miradas frente a algo que no puede tener sesgo, no lo puede tener, no tiene nada que ver si estoy más cerca de la comunidad judía o de la comunidad palestina, hay cosas que no pueden ser. Y esto lo digo porque Argentina es un país en donde la comunidad judía es inmensa, creo que es la segunda del mundo después de Estados Unidos. Sí. Y me llamó la atención desde que llegué acostumbrada a eso, que aquí la Palestina fuera tan fuerte. Para mí fue novedad, ¿no? Pero entonces veo, esto no tendría que jugar ningún papel en lo que leo en redes, en las lecturas de la guerra, en las interpretaciones de la primera acción de Hamás. No tendría que tener nada que ver, porque lo que tiene que ver acá es, la condena a lo que está señalando. Es de una crueldad, de una violencia demente, delirante. Creemos que la humanidad tendría que avanzar hacia otros niveles y vemos que no es así. Pero, a ver, estoy pensando en temas de cómo nos llegan, qué posibilidades tenemos de acceder a la información de las guerras. La verdad es que las guerras son uno de los escenarios que más se prestan a la manipulación informativa, ¿no? Y que además unas cuestiones básicas de agenda setting, a mayor distancia con el hecho noticioso, menor posibilidad de chequear y de confrontar. Esto es obvio. Tenemos mucha más posibilidad de saber qué pasa con el paro de profesores aquí, o si es en nuestra comuna misma, por supuesto, que lo que pasa más lejanamente. Con las guerras no tenemos prácticamente ninguna posibilidad. Entonces, ¿las fuentes cuáles pueden ser? Bueno, para mí, claro, las voces como Naciones Unidas. Confiar o más allá de condenar las primeras acciones, las reacciones de Israel no fueron menos, creemos, ¿no? No fueron menos condenables, menos salvajes, menos inhumanas. Entonces, esto es lo que me parece central, que esto no puede estar en absoluto teñido por de qué lado estás, o si estás en contra, por ejemplo, y condenás la histórica ocupación, explotación, etcétera, del pueblo palestino. Esto no tiene, a ver, por supuesto que tiene que ver con eso, pero las condenas a la barbarie no puede pasar por ahí. Y obviamente de Netanyahu no podemos, es una persona extremadamente violenta, de extrema derecha, de la que podemos esperar cualquier cosa, así que lamentablemente no sorprende lo que está haciendo. Sí, lo que sorprende quizás, Juan Andrés, es el apoyo que ha recibido Netanyahu. Ayer, el presidente francés, creo que todavía está en Israel, se reunió con Netanyahu, le entregó todo su apoyo. Lo hizo hace 1 o 2 semanas la presidenta de la Comisión Europea, que tuvo que recular un poquito también porque recibió hartas críticas. ¿Para qué decir el presidente de Estados Unidos, que es el principal aliado histórico de Israel? Y Alemania. Y Alemania también, totalmente. Entonces, eso sí llama la atención, que tenga este apoyo, considerando la barbarie, como dice Beth, que está ocurriendo allí en la Franja de Gaza. Y luego yo me pregunto, si no creemos en la ONU, ¿qué nos queda, no? Juan Andrés. ¿Qué nos queda? Yo creo que estamos frente a una nueva expresión de crisis de humanidad tremenda. Hora que pasa, minuto que pasa, segundo que pasa. Lo que queda en evidencia de los hechos es que estamos frente a un plan de exterminio que no sé si la historia reciente, contemporánea, podría registrar. Estoy pensando que podría ser en relación a pueblos originarios dentro de estados nacionales.
situaciones de esta naturaleza. Pero es un plan de exterminio. Si uno mira los 75 años de existencia del Estado israelí y pone la fotografía de lo que era el territorio palestino a lo que es hoy, a proporción, Chile sería menos que la región metropolitana. Todo eso es lo que ese plan de dominación ha ido quitando en territorio y en seres humanos, porque estas masacres, Sabra y Chatila, hay que recordarlas, y un montón de otras, han sido constantes y recurrentes, no es que sean excepcionales. El plan de los colonos es parte de una situación de esta misma naturaleza. Entonces yo creo que esto es lo que es que el sistema internacional no ha podido detener, porque a mí me parece que aquí lo que se ha demostrado es una correlación real. Cuando tú movilizas 2 portaaviones atómicos, cada uno acompañado por lo menos 10 a 15 barcos de guerra de última generación, porque eso es lo que moviliza Estados Unidos, a esa zona, yo creo que lo que está generando es una lógica que no habíamos visto ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial desde el punto de vista estrictamente militar. Claro, lo que pasa es que las versiones, como decía Bert, las versiones mediáticas en estas cosas operan de otra manera, entonces las informaciones reales, objetivas, no se refieren. O sea, si tú movilizas ese tipo de contingente militar, insisto, atómico, nuclear, para una zona, no es porque estés pensando solo en algo parcial, particular, estás pensando en una lógica estratégica de mucho mayor profundidad. Entonces, frente a eso, ¿qué se hace? Recientemente, efectivamente, tú lo decías, un pronunciamiento de Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, a favor de Israel. Netanyahu pide la renuncia del secretario general de la ONU. O sea, ¿qué se hace frente a eso? ¿Qué es lo que se hace? Yo creo que en este momento el sistema internacional entró en crisis. Y eso es lo que está cursando. Es muy difícil ver si este sistema internacional vuelve a ser lo que fue hace algún tiempo atrás. Es muy difícil. Yo creo que más bien la tendencia es a mirar formas multilaterales de expresión en donde bloques de naciones se pueden poner efectivamente de acuerdo. Y creo que en este caso los BRICS, donde está la India, está Sudáfrica, está Brasil, sí. Está Rusia, está China, del punto de vista no estrictamente militar, sino que desde el punto de vista de la incidencia en la economía mundial, pueden generar algún grado de búsqueda de salida. No quiero sumar, pero ahí hay una situación con la comunidad de países africanos, el Cuerno de África y los demás países africanos, que están también en una situación de esta naturaleza. Entonces, mi impresión es que esto está derivando en una profundización que venía y que probablemente, trágicamente, en las próximas horas puede ser peor, en términos de humanidad y en términos de coexistencia pacífica en el planeta, porque eso es lo que ya se puso en cuestión. Bueno, a propósito, Beth, y ya en los minutos que nos quedan les pido capacidad de síntesis, pero a propósito de discursos extremistas, ¿no? Por el caso de Netanyahu, quiero ir a lo que está pasando aquí cerquita, pues al lado a la vuelta de la cordillera, ¿no? Allende los Andes, con esta primera vuelta que hubo sorpresiva. Varios analistas decían que los grandes perdedores fueron las encuestadoras, que también ocurrió con las PASO. ¿Qué impresión te deja ver después de ya, bueno, un poco masticado, ¿no? Los resultados? Ya estamos a 3 días de esta noticia. ¿Con qué sensación te quedas? ¿Por qué me dejan esto para el final y poquito tiempo? ¡Qué trampa! Las encuestadoras, ojo, que los últimos días, primero que venían dando en la última semana cómo se iba cortando la distancia, y entre viernes y sábado, claro que hay veda, pero circularon y quienes algo recibimos, teníamos que algún punto, nunca 6 ni 7, ninguna le daba tanta diferencia Massa sobre Milei, pero sí le daban una ligera ventaja a un empate. Lo que pasa es que hubo una orden, y me parece súper prudente, de 0 triunfalismo, y de que eso no circule, y me pareció muy bien. El sabor que me deja, bueno, un cierto alivio, por supuesto, porque no quiero un violento demente como presidente de mi país de origen. Yo tengo 2 países, ese es mi país de origen, y no lo quiero. Creo que nadie con
con alguna vocación democrática quiere alguien así. Así que un cierto alivio, pero de ninguna manera, una total tranquilidad, porque no sabemos qué va a pasar de cara a la segunda vuelta. Hay que ver cómo se distribuyen en parte los votos, por ejemplo, de Patricia Bullrich, que es la gran perdedora. El gran derrotado es el macrismo, el PRO, Juntos por el Cambio es el gran derrotado, está en la debacle importante, pero fíjate qué extraño que un momento de debacle también lo lleva a un protagonismo inusitado, porque pueden definir nada menos que la presidencia del país. El perdedor puede definir la presidencia. Y bueno, creo que no me queda mucho más tiempo, pero podría seguir todo el un día. Minutito más. Ahí le restamos un poco a Juan Andrés. Sí, no hay problema. Pero, Bueno, a mí me parece... ¿qué crees que puede pasar? Porque algo importante. Importante en términos de cómo maneja el discurso del miedo a la derecha en nuestros países, no solamente en Argentina, ¿no? Porque juega fuerte y opera muy bien, muy hábilmente con el miedo de las personas y de los electorados. La derecha y la ultraderecha, especialmente la ultraderecha, opera muy bien sobre eso, y me parece que hay importantes lecciones para Chile también. Es importante cómo se opera con el miedo y cómo se reacciona frente al miedo, y se vende y se prometen cosas que son imposibles de cumplir, pero no importa, tranquilizan y alivian en lo inmediato. Y en esta oportunidad creo que se volvió en contra del candidato, que se pasó, como dirían en Chile, 3 pueblos. Se pasó 3 pueblos con su discurso, y que el miedo le operó en contra, porque me parece que hubo una movilización. De hecho, hubo 3 millones de votantes más, por lo menos un poco más, que en la primera que en las PASO, que en las primarias, y creo que mucho tiene que ver con una reacción frente al miedo que provoca alguien tan violento. Y quiero destacar el voto de las mujeres, porque de los votantes de Milei, 7 de cada 10 eran hombres en las PASO, y también hubo una movilización importante por ahí. No estoy diciendo que el dar la vuelta tuvo que ver exclusivamente con la movilización de las mujeres, pero en parte, sí, hay un corte de género muy llamativo, y que sí tiene que ver con reacciones frente a posiciones tan violentas. sí, eso puede también generar repercusiones en nuestro país, a propósito del voto de las mujeres, del miedo, de las implicancias que va a tener en materia de género el texto constitucional. Juan Andrés, 30 Muy segundos. Muy puntual. Mira, lo primero, yo creo que, porque lo de ver lo sigo, porque ella es su país, pero además experta en eso, entonces lo sigo. Creo que el peronismo se reagrupó, se consolidó, pero sale debilitado. O sea, no creo que salga en su momento más. Hay que ver qué pasa entonces. Pero se reagrupó y mostró su fuerza. O sea, el peronismo es lo que es en Argentina. Segundo, creo que Milei efectivamente está casado en su propio planteamiento. Y lo deja un poco en el aire. O sea, él está pidiendo a los votos a gente que él insultó, descalificó, entonces como medio complejo. Tercero, cito a López Obrador, y con esto cierro, las incertidumbres socioeconómicas, cuidado, que muchas veces afectan a los gobiernos o a las alternativas progresistas, cuando la derecha y la ultraderecha las usan de la manera como lo usaron en Argentina y como están usando en Chile. O sea, hay que tener cuidado. Bueno, nos quedamos pendientes también de aquello. Está a la vuelta de la esquina la segunda vuelta, en un mes más, un poquito menos de un mes, así que vamos a tener otra instancia también para conversar aquí con nuestros invitados. Ojalá que Beth no nos abandone y no se vaya siempre para el horario de la tarde con Felipe Pozo. Sí. Felipe Pozo. Pero bueno, sigue siendo amiga de la radio, y si no nos honra con su presencia en la mañana, lo hará en la tarde. No hay que dramatizar tampoco. Y Juan Andrés, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros durante esta mañana y venir acá a la radio. Beth, nos vemos, ojalá que pronto. Encantada. Gracias. Bueno, nos vamos a una pausa rápidamente. Cuando son las 9:33, hacemos un breve corte y a la vuelta está Claudio Medrano con ustedes.